¿Listo para empezar este grandioso viaje? Si tu respuesta es que sí, pues bienvenido a bordo de Taxi para Dos. Soy Francis Rollins y quiero que me acompañes a nuestro viaje de hoy. Empecemos. A finales de la década de 1930, Europa ardía en odio. Adolf Hitler había convertido a los judíos en el enemigo perfecto de su régimen y millones huían desesperados buscando refugio. Pero el mundo miró hacia otro lado. En 1938 se celebró la Conferencia de Evian, en Francia. Más de 30 países se sentaron a una mesa para discutir qué hacer con los refugiados judíos que escapaban del nazismo. Estados Unidos puso límites. Canadá dijo que no. América Latina, casi en su totalidad, cerró sus fronteras. País tras país expresó comprensión, pero ninguna acción. El mensaje fue claro: no hay lugar para ustedes. Mientras los trenes comenzaban a llenarse y los campos de concentración se preparaban, parecía que la historia ya estaba escrita. Y entonces, desde un pequeño país del Caribe, gobernado por uno de los dictadores más temidos del continente, surgió una respuesta inesperada. Nuestra nación siempre ha sido un faro de solidaridad. Es el espíritu que nos define y hoy, juntos, reafirmamos ese compromiso. Un hombre conocido por su brutalidad, su culto al poder y su mano de hierro, levantó la voz cuando nadie más lo hizo. Su nombre era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y lo que dijo dejó al mundo en silencio. La República Dominicana refleja su bondad y su fe en Dios, no solo en su bandera, sino en sus actos. Pero, ¿por qué un dictador haría lo que las democracias no se atrevieron a hacer? ¿Y qué ganaba realmente con esa decisión? Somos un país solidario y por eso estamos dispuestos a aceptar hasta 100.000 refugiados. Hoy, juntos, reafirmamos ese compromiso. Trujillo no solo habló, actuó. En la conferencia de Evian, la República Dominicana fue el único país que ofreció recibir judíos, no decenas, no cientos, sino hasta 100.000 refugiados. Una cifra absurda para un país pequeño, pobre y agrícola. El anuncio cayó como un rayo. Mientras Hitler expulsaba judíos de Alemania, Trujillo abría sus puertas. Mientras Europa se preparaba para la guerra, un puerto dominicano se convertía en esperanza. En 1940 comenzaron a llegar los primeros barcos. Familias enteras, con miedo en los ojos y cicatrices en el alma, pisaron tierra dominicana sin saber si aquello era un milagro o una trampa. Fueron llevados a un lugar llamado Sosúa, al norte del país. Allí, en medio del calor tropical, personas que nunca habían visto una palma ni tocado la tierra con sus manos, comenzaron de nuevo. Agricultura, ganadería, comunidad. Los sobrevivientes crearon cooperativas, escuelas, industrias lácteas. No solo vivieron, florecieron. Y sin decirlo abiertamente, Trujillo había enviado un mensaje directo al Tercer Reich. Aquí no manda tu odio. Pero esta historia no es tan simple, porque Trujillo no era un héroe, era un dictador responsable de miles de muertes, incluyendo la masacre del Perejil. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿fue esto un acto de humanidad o una jugada política fría y calculada? ¿Se puede salvar vidas y seguir siendo un monstruo? La verdad es compleja, incómoda y muchas veces contradictoria. Trujillo tenía motivos ocultos. Quería limpiar su imagen internacional tras la masacre de haitianos. Buscaba apoyo económico y político de Estados Unidos. Y, según su visión racista, blanquear demográficamente la nación. Nada de eso se puede negar. La historia no se maquilla, se enfrenta. Pero tampoco se puede borrar lo esencial. Miles de judíos vivieron porque alguien dijo sí, cuando el mundo dijo no. Mientras otros gobiernos debatían cuotas,
documentos y conveniencias, mientras barcos cargados de desesperación eran devueltos a Europa, como el trágico MS St. Louis, en Sosúa nacían niños que jamás conocerían un campo de exterminio. Allí se sembraron campos, se levantaron hogares, se mezclaron lenguas y culturas, y se reconstruyeron vidas que ya habían sido sentenciadas. Y hay algo que muchos olvidan. El nombre República Dominicana proviene del latín Dominicus, que significa del Señor, tierra de Dios, tierra consagrada. Y quizá sin entender del todo el peso histórico de aquel momento, sin pensar en quiénes eran los judíos ni en el estigma que cargaban, esta tierra les tendió la mano sin saber cuál sería su futuro como nación ni el precio que podría traer esa decisión, porque se cumplió, aún sin saberlo, lo que dice la Escritura: el que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra. Proverbios 19:17. No se preguntó de dónde venían, no se preguntó qué traían consigo, solo se respondió a la necesidad. Y también se cumplió otra promesa antigua, hecha a Abraham, padre de ese mismo pueblo perseguido: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Génesis 12:3. Desde ese momento, la República Dominicana y el pueblo judío quedaron unidos como naciones amigas. Una alianza silenciosa, poco conocida, pero escrita con vidas salvadas. Tan profunda fue esa decisión, que aunque muchos no lo sepan, este país estuvo dispuesto a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significaba que el Tercer Reich nos aplastara por extender la mano al necesitado. Hitler no solo perdió propaganda ese día, perdió el control absoluto del destino de esas personas, perdió la certeza de que su odio no tendría oposición, y la historia quedó marcada por una de sus ironías más poderosas. Un dictador caribeño, cruel y temido, hizo lo que las grandes potencias morales no se atrevieron a hacer. No fue redención, no fue perdón, no fue justicia, fue una grieta en la oscuridad, porque a veces, incluso desde el lugar más inesperado, incluso desde manos imperfectas, la vida se abre paso. Y la historia nos deja una pregunta final, que todavía resuena en el tiempo. ¿Juzgamos los actos o al hombre completo? Hola, ¿qué tal, señores? Gracias por acompañarnos en este capítulo más de Taxi para Dos. La verdad es que quiero compartirle que a pesar de que yo hice este mini documental, me saltan las lágrimas cuando veo todo lo que el pueblo dominicano, aún desde su precariedad y desde sus pocos recursos, cómo está dispuesto a compartirlo con el que viene, con el extranjero. Yo me atrevo a pensar y a decir que tal vez esa es la base por la cual nosotros nos hemos convertido en una potencia en materia de turismo, que el que viene nota que el dominicano tiene eso como de manera intrínseca en sí, el servir, el darlo todo por el otro, aunque a veces aparece una que otra nube gris que quiere nublar cosas, pero el dominicano trae eso
desde sus inicios, porque wow, verdaderamente que lo que hizo el tirano Trujillo con los judíos cuando aún otros estaban en mejor posición que nosotros y aún nosotros decidimos ayudar a este pueblo. Yo creo que eso es algo incluso que no se ha olvidado, a pesar de que existen buenas relaciones con Israel, pero creo que eso como que mucha gente no lo conoce. Y hay una leyenda urbana que dice que cuando Hitler escuchó sobre esta hazaña, quiso atentar contra Dominicana, pero que tal vez, digo yo, después de la mano de Dios, que tal vez por la distancia, Hitler supuestamente dijo: búscame dónde está República Dominicana en el mapa. Y cuando le buscaron el mapa de República Dominicana, cuando él vio lo pequeño que éramos nosotros, dijo: pásame un alfiler. Se lo puso encima al mapa y dijo: está vencido. Oigan, señores, hasta dónde estuvimos nosotros dispuestos a llegar por darle una mano amiga al pueblo de Israel. Claro, obviamente entendemos que Trujillo tenía otros planes, era con otra mentalidad tal vez que él lo hizo para limpiar su imagen luego de la matanza del Perejil, pero en esos planes yo creo que siempre Dios había escrito que fuera de esa forma, que se salvaran esa familia. Y hoy en día en la sociedad dominicana tenemos una comunidad súper próspera de esos descendientes del Holocausto que fueron salvados en el refugio de Sosúa. Señores, muchísimas gracias. Denle like, compartan este contenido, porque yo digo algo: lo bueno se comparte. Hay muchas cosas que sabemos que no son de bien ni para usted, ni para sus hijos, ni para sus seres queridos, pero cosas como estas de las cuales a veces podemos aprender y que son datos importantes para culturalmente hablando, compártanlo. Señores, un abrazo, bendiciones para ustedes y nos vemos en otro capítulo más de Taxi para Dos.